Es indudable el aporte de la Agencia de Cooperación de Dinamarca al proceso agrario boliviano, que ha hecho un seguimiento minucioso, detallado, ¿no? Del trabajo de saneamiento del INRA específicamente, y después de las organizaciones, le ha permitido una acción más eficaz al Estado boliviano. Bolivia ha vivido una coyuntura política muy interesante los últimos 4 o 5 años, que ha coincidido con los últimos años del programa y que ha asegurado en gran medida los resultados. Y entonces, hermanos autoridades, también... Muchos programas de apoyo internacional a pueblos indígenas ha tenido la tendencia de ser actividades de muy corto plazo. Dinamarca decidió entrar en un programa de largo plazo y sobre temas muy importantes, y ahora, 12 años después que hemos iniciado esto, es evidente que han sido temas muy relevantes. Y Dinamarca invitó a las organizaciones propias de los pueblos indígenas de contribuir a la formulación de un programa que, según ellos, iba a beneficiar los propios pueblos indígenas. Y ahí estratégicamente salió el tema de las tierras indígenas. Aquí Luis, te habla Wilfredo. Luis. Te estoy dando el segundo punto del perímetro. El apoyo de Danida ha sido muy fundamental, ¿no?, en el proceso de demanda de los territorios y ya en el proceso de saneamiento, ¿no?, y en el proceso de gestión y administración. Si bien nosotros como pueblos indígenas teníamos nuestra propia manera de administrar nuestro territorio, pero no estaban documentadas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos una base, ¿no? Creo que se ha avanzado mucho y la cooperación ha optado por una doble estrategia de trabajo. Una estrategia para trabajar a través de las entidades ejecutoras, para trabajar en las comunidades, y otra a través del Estado. Vamos avanzando, compañeros, al siguiente punto. Uno de los componentes era el de saneamiento y titulación de tierra. La otra es de la gestión territorial indígena, ¿no? Cosa que tenemos ahora no solamente en tierras bajas, sino también en tierras altas. Un avance importante con respecto al tema de la gestión territorial, que en muchos de las comunidades, de los territorios, ya tienen bastante avance en ese tema y están ya trabajando, ¿no es cierto?, en la gestión territorial. El otro componente era de transversalización, es decir, de que todos los avances relacionados a los derechos de los pueblos indígenas se vayan transversalizando en todas las normas que vayan saliendo, de manera que creemos nosotros que muchas de las propuestas y muchos de los contenidos que tiene la actual Constitución Política del Estado ha sido realmente propuesto por el movimiento indígena originario campesino. Yo no conozco otro programa tan grande como la que hemos tenido con Danida. Creo que deben sentirse tranquilos los daneses de que cada corona danesa que ha aportado hay resultados positivos y de repente sea un ejemplo para otros países donde existen pueblos indígenas. Yo creo que ha servido también como ejemplo para otras agencias de cooperación para que se interesen en la temática indígena, y no solo referida a la cuestión territorial, sino a los otros ámbitos, es decir, a los otros derechos a los cuales los pueblos indígenas también han demandado acceso. May pachachos, la verdad, kay halpamantaka tezintaka, la verdad, ñawpaqtaqa man karqachuna. Seguramente ni suman territorio o reconoces karqa ñawpaq unay pachaqa seguramente karqa, seguramente sumaq estructuras, estructura originaria pinaqa tawantin suyumanta qhawarispa seguramente suyus karqa chaymanta
hay los cabildos, hay más estructuras cargaico. Pero que hay tiempo colonialismo alata, pero no cabaico, seguramente así con políticas países pete no capoaico, departamentos pete no capoaico, provincias pete no capoaico, cantones pete no capoaico, entonces van a help aigo manginach. Y entonces chareco no hay gosta sinchi importantes de conocer capuna y charecos no hay gosta tese uanja caico dueño gente. Entonces ya pasta camana carga cucho dueño hina y me dejan zona psapi capulargan entonces manas despitas hachi carga causa nico. Entonces charecos no hay cojo causa nico ocupaja sinchi importante despitachi kunai kupaj capuna hay cucha tierras comunidades uri. Cuando se planteó la discusión de la ley INRA a partir del año 93-94, los sectores conservadores de nuestro país decían que si el Estado boliviano reconocía territorios a los pueblos indígenas, estaban desmembrando el territorio boliviano, es que no concebían que pudiera existir territorios indígenas dentro de un Estado republicano, y buscaron este denominativo de tierra comunitaria de origen, ¿no? Haciendo alusión a el recurso, haciendo alusión al sentido colectivo de la propiedad de la tierra y haciendo alusión a ese rasgo identitario que es el de los indígenas, que viene de una historia ancestral. Es importante el uso colectivo de los recursos naturales, ahí se comparte con todos, es para toda la gente que es de ese lugar. No simplemente como el individualismo. Si yo tengo una propiedad privada grande de tantas extensiones de tierra, yo aprovecho simplemente para mi provecho, y la gente que vive alrededor, ¿qué hace? No se aprovecha de nada. Entonces, ¿quién es beneficiario? Una sola persona. Pero en uso colectivo se benefician por lo menos un grupo, o donde vive en un territorio, se benefician todos. Y además, la gente indígena es solidario, ¿no? No es cerrado como es personalista, no es solidario, tiene que compartir las cosas con todos. Teseos llega pega ailo entero ka ujla titulok. Entonces nincha ocupi kapulla kota pasapa persona ta halipitan, chaips respitas kakakushan mana ni pips nancho solo que respitas ka tukkuini ko tarpukuy ko sapa comunidad pe tiang en respitas ka chari mana respitas kacho. Si tenemos una tierra comunitaria de origen saneado, lo que es la TCO, necesariamente tendría que complementarse con una gestión territorial indígena. Hemos que es una complementación de administrar nuestros propios recursos, de cuidar la naturaleza, de cuidar la contaminación, bueno, hacer forestaciones, bueno, de alguna manera hacer bien el uso de nuestros recursos dentro de un territorio, la que es la TCO. En el año 99 empiezan a titularse las primeras TCOs, las primeras tierras comunitarias de origen en Bolivia. Y entonces dicen, bueno, está muy bien, se titulan las TCOs, ¿y qué hacemos con las TCOs? ¿Qué van a hacer los indígenas con las TCOs? Y a partir de ahí dicen, bueno, las tenemos que gestionar, las tenemos que administrar, entonces tenemos que ver de qué manera podemos apoyar que los pueblos indígenas puedan gestionar su propio territorio, ¿no? Muchas instituciones, ONGs, organizaciones lo han tomado como solamente el manejo de recursos naturales, y no es verdad, ¿no? O sea, el manejo de recursos naturales es una cosa más dentro de un territorio, porque en realidad en un territorio todo es territorial. Quiero decir, por ejemplo, la salud es territorial, ¿no?
¿Por qué? Porque la salud está sobre un territorio, ¿no? Donde pongo una posta o donde hay un médico, eso es territorial, ¿no? La educación es territorial, porque la gente se mueve muchas veces donde hay una escuelita y hay gente que no tiene escuela, se trasladan a la comunidad donde hay escuelita. Por lo tanto, la educación también es territorial, todo es territorial, ¿no? Entonces, no es bueno centrarse en que solamente sean los recursos naturales la gestión de los territorios, sino la gestión de los territorios es un tema integral. La gestión territorial indígena se convierte en este momento en un modelo de desarrollo social de los pueblos indígenas.